historia de Chile. Salpacor, una trayectoria de liderazgo y profesionalismo. Cerca de usted. Ingeniería, construcción e inmobiliaria. Salpacor, construyendo país. Consejero Ramón Lobos, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Feliz Navidad atrasada, ¿cómo anda? No, la posibilidad de saludar a las personas en estas fiestas es todos los días. Creo que es un momento de encuentro, así que hay que saludarse en cualquier momento, ya sea por la festividad que pasó, que es la Navidad, o la que viene, que es el nuevo año. ¿Lo pasó bien? Así que felicidades también. ¿Tranquilo, en familia? En familia, como corresponde. Como corresponde para estas fechas, ¿no? Sí, creo que lo que ha pasado en el país nos lleva a valorar lo que tenemos, y lo primero que tenemos todos son nuestras familias y nuestro entorno más cercano. Por lo tanto, corresponde que estas fiestas las pasemos con ellos. Consejero, quiero partir esta conversación respecto de todas estas consultas ciudadanas denominadas de distintas formas a lo largo del país, acá online y también presencial, producto de la sociedad civil, de las juntas de vecinos, de agrupaciones, donde lograron convocar a más de 8.000 personas, 8.200 personas aproximadamente. Y hay algunas respuestas que tienen relación también con la inversión que ustedes deciden al levantar su mano, al darle el voto respecto de algunos recursos o algunas inversiones. ¿Van a tomar en cuenta que todos sabemos que estas consultas no son vinculantes, pero son un insumo también para ustedes como autoridad, ¿no, Ramón? Exactamente, justamente lo que ha sido el trabajo desde la estallido social a la fecha ha sido focalizar en las cosas que más quiere la comunidad, y eso también se está trabajando junto con, por ejemplo, el servicio de salud, en lo que se refiere a las listas de espera, porque es una problemática que es necesario abordar, pero los grandes temas siguen siendo salud, educación y vivienda, justamente. Han llegado muchos proyectos de arreglos de plazas, de mejoras de juntas de vecinos, y creemos que el foco en estos momentos, cuando hay pocos recursos, debe estar focalizado hacia las mayores necesidades de la población. Hay cosas que pueden esperar, pero hay otras cosas que son mucho más urgentes. Es una postura que teníamos de antes algunos consejeros, que creo que con la puesta en valor de lo que ha sido estas consultas ciudadanas, que si bien no son vinculantes, son voces que dan respuesta a la inquietud que uno mismo va levantando y conversando con los vecinos. Entonces, el que haya una consulta donde una mayoría importante se pronuncie respecto a cuáles son los focos, nos parece que es necesario tomarlo en cuenta, y serán los insumos para seguir trabajando este año. Claro, respecto de eso, consejero, yo hablaba con otros colegas suyos del Consejo Regional hace una semana aproximadamente respecto de este famoso Plan Magallanes que se habló en su momento, respecto de lo que se ha visto en casi los 2 años de la segunda administración Piñera. ¿Para dónde va la región? ¿Para dónde ustedes están conversando dentro del Consejo Regional, junto, me imagino yo, con el gobierno local, de poner los recursos, las lucas para las nuevas inversiones? ¿Qué es lo prioritario, o qué le ha dicho el gobierno a ustedes como Consejo Regional que quieren que sea lo prioritario? Nosotros hemos sido más fuertes que el gobierno. Los cambios de intendente justamente nos han jugado a favor de poder definir una política regional respecto al uso de los recursos. Y en eso, desde hace un tiempo a esta parte, nosotros hemos sido muy claros en expresarle a todas las autoridades que han estado al mando de la región, que independiente del nombre que tenga, plan de zonas extremas, zona franca, Puerto Libre, o como quiera, o plan Magallanes necesita una inversión especial. En estos momentos, al año 2020, se acaba el plan de zonas extremas, que en estos momentos es casi un suplemento que duplica el FNDR que tenemos para el manejo regional. En el FNDR, con todos los convenios de programación que llevamos, tenemos gastado aproximadamente el 80% de cada año, queda un 20% que es para libre disposición para los proyectos nuevos que vayan surgiendo. Eso es una forma de planificar y trabajar la región, pero si se termina el plan de zonas extremas y no hay una continuidad, llámese como se llame, en que se asigne el nuevo fondo, nosotros vamos a quedar muy al debe respecto a desarrollar incluso los convenios que están en ejecución. Por lo tanto, es importante no solamente que la autoridad regional comprenda eso, sino que también la autoridad nacional. Los mejores tiempos que ha pasado en la región ha sido cuando han llegado estos
estos recursos extra que significan aumentar la cantidad y focalizar también la cantidad de proyectos y recursos para la región. Entonces, cuando no esté eso, el panorama, la desaceleración para la región va a ser muy importante. Por lo tanto, no podemos quedarnos al margen y esperar que termine y en ese momento sentarnos a proyectar qué es lo que viene. Es ahora el momento, ¿cierto?, de planificar desde el 2021 en adelante cuáles van a ser los recursos y cuántos van a ser los recursos que van a llegar en forma extra, independiente de la situación en que se encuentre el país. Pero también tenemos que pensar en el largo plazo. Podrá ser poco al principio, pero en algún momento tienen que llegar recursos, como fue el plan de zonas extrema, en que se duplicó la cantidad de recursos para la región. Bueno, pero yo me imagino que eso se lo vienen pidiendo hace mucho rato, porque yo lo he escuchado desde el año pasado, por decirlo de alguna forma, esperando. Yo me acuerdo que se planteó en algún momento por parte de uno de los intendentes de este gobierno, creo que fue la intendenta, María Teresa Castañón, que ya decía, ya está el esqueleto. Algunos hacían algo de sarcasmo respecto de ese esqueleto. Le falta carne al esqueleto, le falta cuerpo, pero ya está el esqueleto. ¿Ese esqueleto realmente está, se lo entregaron? ¿Ustedes tienen claridad respecto de cuál es el norte de este gobierno respecto del desarrollo y la inversión para Magallanes en los próximos años? Ese famoso plan Magallanes fue un esqueleto que, como todos los esqueletos, fueron a la fosa común y ahí terminó. En estos momentos nosotros estamos trabajando con una propuesta que hizo el intendente, el cual se revisó y la mayor parte de esos 11 proyectos están aprobados, algunos están en revisión, pero tiene que ver justamente con estos proyectos de casas para natales, para porvenir, el centro geriátrico de salud mental, diseños de colegios, ¿cierto? Y algunas otras infraestructura menor, pero la idea justamente, y por eso justamente apenas empezó este estallido social, nosotros, como ya lo habíamos analizado rápidamente, le dimos el visto bueno para que el Ejecutivo fuera planificando en qué momento los va a empezar a ejecutar, ¿ya? Porque si son obras que estamos todos de acuerdo, hay que darle el visto bueno y empezar nomás, pues, para qué dilatar y esperar más tiempo respecto a lo que hay que hacer. Después de eso no tenemos claro para dónde va, ¿cierto?, cuáles son los proyectos que se van a financiar. Fundamentalmente porque hay mucho proyecto que se socializa respecto a las cosas que se van a hacer, pero que al momento de decidir que estén aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, que sean proyectos maduros, que tengan un horizonte de gasto anual para poder implementar, eso no está. Entonces nos encontramos justamente con que de repente, más que poder tener la posibilidad de elegir buenos proyectos, nos encontramos raspando la olla de los proyectos que están ya en el banco de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y empezar a aprobar lo que parece más atingente de lo que hay ahí, y no necesariamente es eso el foco que la ciudadanía pide. Claro, yo le hablaba de que yo entiendo de que hay algunos proyectos puntuales, ¿no? Que un geriátrico, que un polideportivo, por ejemplo, que casas, la solución de la vivienda social tan importante. Yo hablo de una visión más macro respecto a hacia dónde va Magallanes, por dónde nos vamos a desarrollar de aquí a los próximos 20 años. El próximo año, el 2020, corresponde tener la estrategia regional de desarrollo por los próximos 10 años. Exacto. Y ese es un punto que nosotros también hemos insistido que hay que sentarse a trabajar y definir, porque ese va a ser la carta de navegación en torno al desarrollo, dónde va a estar el foco, en los procesos productivos, en turismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que en este momento hay que oficializar y decir cuáles son, porque finalmente cuando nosotros aprobamos proyectos, tiene que ir en concordancia con la estrategia regional de desarrollo. Si está fuera de la estrategia regional de desarrollo, es muy difícil que se apruebe. Por lo tanto, ese marco regulatorio es el que debe concentrarnos en los próximos tiempos, ¿cierto?, para poder tenerlo a la brevedad, y eso significa también participación ciudadana en poder decidir, en poder elaborar estos proyectos y estos marcos más extensos para la población. Entonces, cuando uno mira y ve que la ciudadanía está empoderada en torno a decidir, creo que es el mejor momento como para tomar decisiones que sean participativas y que sean adecuadas a la región. En eso nos falta bastante, y en eso hemos sido súper catetes con cada una de las autoridades. No podemos llegar a 2 meses a que termine la estrategia, estar corriendo para promulgarla. Este es el momento como para empezar a trabajar, y ya que la comunidad está al pendiente de lo que se hace, es el mejor momento. Sí. Oiga, consejero, usted que es doctor, hoy día aparece una nota en uno de los diarios locales diciendo que la deuda del Hospital Clínico de Magallanes supera los 3.573 millones de pesos. Se va a cambiar la forma de financiamiento, parece, a partir del próximo año, pero este endeudamiento es
es tremendo. Yo sé que todos los hospitales tienen deuda. Yo no sé qué significa, y le podría quizás comentar usted como profesional del área que sabe que es uno más ahí dentro del hospital clínico. ¿Qué significa que el hospital esté tan endeudado? A ver, el endeudamiento de los hospitales es una cosa de tipo crónico y tiene que ver con algo que tiene que ver cómo viene el financiamiento. Sí. Lamentablemente, ¿cierto? Hay estudios que terminaron hace un tiempo atrás de la Universidad Católica que refrendan estudios anteriores de la Universidad de Chile en que FONASA financia aproximadamente entre el 60 y 65% de los valores reales que sale prestar atención por los distintos hospitales. Por lo tanto, en la medida que haya un paciente ocupando una cama, el hospital va recibiendo menos de lo que gasta. Eso en cualquier familia, en cualquier economía, significa a la larga endeudamiento. Sí. Y termina bicicleteándose en la medida que van llegando recursos por pagar lo más urgente. Y pasan periodos en que, de acuerdo a la ejecución presupuestaria, se entregan fondos extra, y cuando está muy apremiante la situación, se entregan del nivel central dinero para cubrir parcialmente esa deuda, pero los hospitales todos gestionan a partir de tener poco dinero para cubrir todas las necesidades. Una parte importante del gasto de los hospitales, cercano al 70-75%, es el recurso humano. Entonces, en la medida que un hospital va mejorando su capacidad resolutiva, también va gastando más en el recurso humano y por lo tanto termina endeudándose. ¿Cuáles son los costos reales de hacer salud en Magallanes? ¿Cuánto significa poder atender a cada paciente en cada lugar? Todavía no está claro, ningún hospital lo ha podido dimensionar a ciencia cierta. Solamente las clínicas o establecimientos particulares son capaces de dimensionar todos los gastos, porque es una multiplicidad de factores. Por lo tanto, es complejo hacer gestión sabiendo que siempre te vas a endeudar, y la mayor parte de las direcciones hospitalarias lo que hacen es manejar la deuda de que no se dispare en exceso. Por lo tanto, eso significa en algunos momentos disminuir compras, disminuir prestaciones para poder equilibrar la balanza y llegar a fin de año no tan endeudados. Quiero llevarlo al tema del LEAM, que estaba en pleno proceso, en pleno desarrollo, pero unas semanas después de que estaba ahí en la cresta de la ola en términos noticiosos, bueno, vino el estallido social, vinieron un montón de otras cuestiones en términos de coyuntura y de actualidad, y quedó un poco relegado. No se ha hablado del LEAM. ¿En qué está? ¿En qué quedó esta licitación tan extraña que se hizo en algún momento, sin pedir experiencia, sin poder hablar con la autoridad correspondiente respecto de nosotros los medios, porque no hubo tampoco pronunciamiento oficial? ¿En qué quedó lo del LEAM, doctor? Bueno, todo lo que se anunció se ha cumplido a cabalidad. En estos momentos está una ONG de Santiago trabajando desde el 1 de diciembre con el establecimiento de estadía. El servicio de salud el día 30 a las 8 de la noche retiró todos sus funcionarios y hizo entrega del establecimiento al Senama, y este Senama lo entregó a la ONG, y ahí están funcionando en una situación que, bueno, tendrán que ellos dar las explicaciones, porque las situaciones que se han vivido son complejas. Tuvieron contrato de personal, algunos ya se han retirado porque no les pareció la forma de cómo se estaba llevando, y por lo tanto están en la búsqueda de nuevo personal para poder cubrir las necesidades que tienen esos adultos mayores. Indudablemente lo que yo rescato de la gente que trabajamos allí fue que muchos de ellos en estas fiestas se acercaron a los adultos mayores que allí residían para ir a saludarlos y hacerles llegar presente, porque uno no se puede desembarazar de una situación que después de 8 años, así como quien se cambió una camisa o se cambió un chaleco. Hay vínculos y hay relaciones que han quedado y que han sido más allá de esto, que haya otra institución a cargo de la atención de esos adultos mayores. El tema de nuestros adultos mayores, de la tercera edad, de las pensiones, que ha estado también en boga respecto de este estallido social, consejero, nos hace meditar más, nos hace tener sentimientos de culpa. ¿Qué nos hace? Porque finalmente uno ve que todos hablan de las pensiones, todos hablan de las abuelitas y de los abuelitos, todos se llenan la boca con la tercera y hasta la cuarta edad, y que vamos a llegar todos para allá, vamos todos al mismo rumbo, pero al final de cuentas, en el día a día, no hay ningún tipo de solución por parte de las autoridades, consejero. Finalmente no hay una preocupación real, es solamente palabras que se les lleva al viento, uno tiene la sensación.
Exactamente, no hay un cambio de modelo, que significa poner a las personas con mayores requerimientos primero en la fila para poder recibir el bienestar del Estado. Esto de aprobar el incremento de la pensión básica solidaria significa que en cada economía familiar se aumenta a 2.000 pesos diarios, y si alguien pretende que con 2.000 pesos diarios se van a solucionar los problemas de los adultos mayores con necesidades tan extremas como son los que están con una pensión básica solidaria, es no entender nada del problema. ¿Ya? La solución para los adultos mayores simplemente significa hacer un cambio a un modelo que es mercantilista, que en la medida que tú generas más recursos, tienes más posibilidades tanto en salud, educación y vivienda. El modelo es el que hay que cambiar, y por eso yo soy parte del grupo que pide que haya un cambio en la Constitución donde se garanticen estas necesidades básicas. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes nosotros podemos trabajar en un segundo trabajo, la esposa puede dejar a sus hijos al cuidado de otros y salir a trabajar e incrementar y hacer que esa economía familiar pueda subsistir en esto de comprar los servicios que requieren. Pero es el modelo en los adultos mayores, cuando son mucho más las necesidades y la capacidad de generar recursos es muy baja, es donde más se nota la inequidad que significa este modelo economicista que da más salud a quien paga más, da más educación al que paga más y da más previsión social al que más paga. Por lo tanto, es en el adulto mayor donde justamente se hace más evidente todas las falencias y las inequidades. Es allí donde hay que hacer un cambio en el modelo y poner, como decía antes, a las personas en el centro de las necesidades. Quien más necesita tiene que recibir más del Estado, y en eso crear un sistema que sea más solidario y que permita que más personas se beneficien, y no solamente algunos, y no sea una necesidad estrictamente personal preocuparse cada uno de cómo financiar su vejez, porque es tremendamente costoso poder sobrellevar los requerimientos básicos que tiene cualquier adulto mayor. Justamente haciendo referencia a lo que nosotros hacíamos en el ELEAM, en algún momento valorizamos el trabajo que ahí se hace, y resulta que atender a un adulto mayor autovalente con dependencia moderada son 500.000 pesos que se requieren mensualmente para cubrir todas sus necesidades. Y un postrado, una persona que tiene mayor dependencia y debe ser asistido en todo, estamos hablando de gastar 1.200.000 pesos por mes. Y eso no hay economía en este país que pueda ser capaz de solventarlo. Por lo tanto, la labor del Estado, la labor de los voluntariados, la labor solidaria, permite que podamos hacer frente para esta epidemia de adultos mayores que tenemos en el país y en la región. Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y más allá de llenarse la boca, es hacer trabajar al Estado en pos de las personas mayores, y eso implica algo que nosotros hacíamos ahí en el ELEAM. Muchas de nuestras actividades era utilizando recursos del mismo Estado, a través del IND, la municipalidad, el Ministerio de la Cultura. Distintos actores nos colaboraban para poder tener una parrilla de actividades para con esos adultos mayores, y eso es lo que tenemos que hacer, es poner a trabajar el Estado en las distintas entidades en labor cotidiana, en labor en los barrios para con los adultos mayores, de enero a enero, no de marzo a diciembre como ocurre generalmente, y nos dejamos a los adultos mayores en enero y febrero, los mejores meses para poder sacarlos de la casa a su libre albedrío. Entonces hay que tener un enfoque regional, hay que tener un trabajo regional que sea coordinado, y eso tiene que hacerlo el intendente, porque es la máxima autoridad que puede ordenar todos los servicios. Oiga, consejero, respecto de los plazos que tienen los municipios, las diversas municipalidades de las comunas de nuestra región de Magallanes, que no cumplen con los plazos establecidos cuando tienen que hacer las rendiciones de los proyectos de los cuales ustedes les asignan recursos a cada municipio. Acabamos de verlo de la Municipalidad de Punta Arenas, que rindió a última hora, la primera semana de diciembre, teniendo que haber rendido antes que terminara el mes de octubre, incluso teniendo que devolver algunos recursos, pero con un depósito recién del 6 de diciembre. Cuando la gente común y corriente postula a proyectos, a recursos públicos, se equivoca en una firmita, en una letrita, en una línea, y queda fuera automáticamente. ¿Los municipios tienen algún grado de
de este escudo finalmente que se les permite de todo, ¿no? O sea, el demorarse y el quedar fuera de cualquier tipo de fechas limitantes para entregar las respuestas que tienen que hacerlo, incluso de forma legal, pareciera que no les pasa nada, porque yo le planteaba a algunos consejeros también la semana pasada, Ramón, de decir, ¿por qué los municipios, las municipalidades que no cumplen, porque tienen que cumplir? Imagínense que el Festival de la Esquila, que fue en enero, todavía no estaba rendido hace 30 días. Entonces, si no cumplen, que queden suspendidos para los próximos recursos del 2020 o un par de años. ¿Por qué no buscar una normativa así para buscar más eficiencia, de que hagan la pega de verdad y para entregar respeto? Y porque la justicia tiene que ser para todos iguales, ¿no? Se supone que una persona común y corriente cuando postula debería tener las mismas garantías o los mismos castigos, por decirlo de alguna forma, si no cumple, que un municipio, ¿no? Exactamente, y esto es algo que estábamos viendo desde el periodo anterior como consejeros, de que el retraso en muchos proyectos es realmente alarmante, y algunos proyectos quedan sin ejecutar y van quedando ahí y van quedando allí. La normativa legal establece que frente a problemas de una municipalidad, como son finalmente los entes ejecutores para muchos ministerios y también para el gobierno regional, no puede dejarse sin recibir los recursos. Quedan pendientes de resolver, pero finalmente están permanentemente recibiendo los recursos porque son los brazos ejecutores, y castigarlos de esa manera significaría paralizar un montón de otras obras en las distintas comunas. Entonces hay un espacio allí para ir de alguna manera ir controlando, y en eso, por ejemplo, en la labor que yo tuve como presidente de la Comisión de Presupuesto, es que empezamos el año pasado a trabajar con los proyectos FRIL, que son proyectos de asignación directa a las municipalidades para ejecución de distintos proyectos, especialmente las comunas más pequeñas que no tienen tanto personal como para elaborar los proyectos, montos asegurados, y esto significó ir estableciéndole tiempos. Finalmente llegamos a que una parte importante, sobre el 80% de esos presupuestos, estaban ya asignados y en licitación al 30 de noviembre, lo cual era un fenómeno bastante complejo de resolver, porque aprobábamos plata un año, ¿cierto? Pero los proyectos se ejecutaban y empezaban a hacerse los procesos administrativos al año siguiente. Entonces había un bicicleteo de que recibían las platas ahora, pero se ejecutaba después, y con estas platas se pagaba para atrás. Entonces, ordenando un poco, ¿cierto?, a través de lo que son los reglamentos regionales de cada uno de las distintas asignaciones, se puede ir consolidando la manera de ir gestionando el gasto cada año, y así ordenarnos todos, ordenarse la municipalidad, ordenarse el gobierno regional y sus unidades, para poder hacer un uso más eficiente del dinero. Porque cuando las municipalidades tienen que reintegrarse cada año, cuando no lo hacen y lo reintegran después, esos fondos que gastan o que se reciben son descontados del año siguiente. Entonces pierden ellos y perdemos, por sobre todo la región, de ocupar esos fondos. Entonces es allí donde está nuestro foco de preocupación, y en eso hemos ido trabajando, de ir estableciendo justamente, y por eso las municipalidades terminaron reintegrando, aunque sea a final de año, nos van a perjudicar, pero terminan reintegrando. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos puesto las reglas de tal manera que si no se rendían eso, tampoco iban a recibir fondos este año. Por lo tanto, sus actividades emblemáticas, que fueron las financiadas el año pasado, iban a correr peligro. Entonces, cuando uno fija reglas, es posible ir exigiéndole a los distintos municipios, y creo que ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo este año y el próximo. Este año se pusieron plazos más anteriores. Casi un 100% de los municipios tenían los proyectos ya presentados a abril del año 2019, por lo tanto esperamos que nosotros que a abril del 2020 ya tengan estos proyectos para los programas FRIL avanzados, de tal manera de que se empiecen a ejecutar en este transcurso del año. Porque eso finalmente terminan siendo obras, y las obras significan mover los recursos en cada comuna, y significa que hay un proceso dinámico en la economía, porque se tienen que contratar personas para cumplirlo, y es virtuoso el trabajo que se hace. Consejero regional Ramón Lobos, un gusto como siempre conversar con usted, y sobre todo hoy partiendo esta jornada de 26 de diciembre en día jueves. La semana 52 de este año que se nos va. Así es, pues, último jueves del 2019. Un abrazo, Ramón, que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien. Chao, hasta luego, buen día. Pausa, ya venimos. Hola, soy Forestín. Protejo nuestra flora y fauna.